Hola amigos de Pasión Abeja, estamos aquí en la Plaza de la Paz conmemorando la lucha contra el cáncer de mama que se celebra cada 19 de octubre y como vamos a ver es el programa o el nombre del programa es la firma de convenio de colaboración entre la Fundación Tócate Guanajuato, el DIF municipal y la presidencia municipal. Estamos aquí con los jugadores y vemos a la gente que está esperando el inicio de esta plática, de este evento, que Abejas es el embajador de la lucha contra el cáncer de mama. Los dejo con las imágenes y yo regreso. Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Fundación Tócate llega a esta hermosa ciudad de Guanajuato para seguir llevando el mensaje de la importancia de la autoexploración y poder salvar más vidas con una detección oportuna. Es importante mencionar que el cáncer de mama es la primera causa de muerte a nivel mundial en la mujer. Tristemente, se ha calculado que 1 de cada 8 mujeres que nazcan el día de hoy pueden desarrollar cáncer de mama en algún momento de sus vidas. Pero si lo detectamos a tiempo, hay un 95% de posibilidades que la mujer sobreviva. Sin embargo, en México, un gran porcentaje se diagnostica en etapas más avanzadas y con probabilidades menores de curación. La falta de recursos para efectuarse una mastografía a las mujeres en riesgo y la falta de información son factores que contribuyen a esta situación. Ningún esfuerzo para salvar vidas sale sobrando. Hoy, la campaña Tócate llega a Guanajuato y sabemos que, como en Yucatán, tendremos muchas y muy grandes satisfacciones. Empezó Fundación Tócate hace 6 años en Yucatán, preocupados por el índice de mortalidad que tiene esta enfermedad en las mujeres mexicanas. Cada 2 horas fallece una mujer por cáncer de mama en México. En nuestro estado estamos dentro de los 10 estados con mayor incidencia de esta enfermedad y Fundación Tócate nace preocupado por esta estadística. Nosotros queremos que Guanajuato se pinte de rosa y tengamos un municipio libre de cáncer. El 97% de los casos que se detectan a tiempo son curables. Si nosotros logramos crear una cultura de prevención y de autoexploración en las mujeres, estamos seguros que vamos a cambiar esta tendencia. ¿Cuál es la estrategia para lograr esto? Hay tres momentos clave y 3 objetivos a corto, mediano y largo plazo. Nuestro principal objetivo es una campaña de concientización mediante publicidad. Yo creo que muchos ya vieron espectaculares, vallas, algunas revistas y algunas promociones que ha hecho también con el ayuntamiento. Pero no solo eso, también llegaremos a las zonas más vulnerables a través de unidades móviles de mastografía y esperamos que en el lapso de 1 año estemos poniendo la primera piedra de una clínica especializada de atención a la mujer con cáncer de mama, donde podamos promover la prevención y la autoexploración. ¿Podrías detallar un poco más más o menos el plazo en el que podría estar, tomando en cuenta que dentro de 1 año empieza? ¿Y de qué trataría esta clínica? En esta clínica pretendemos atender a la mujer de manera integral, porque cuando una mujer padece cáncer de mama, no solo es la mujer la que lo padece, se involucra toda la familia y hay que atender a toda la familia en este padecimiento.
En lo personal tengo una inspiración y un motor muy especial porque tuve de cerca el cáncer de mama en una persona a la que quiero y quise mucho, y esto me llevó a hacer este gran esfuerzo, y de verdad es satisfactorio ver cómo la gente se suma y la solidaridad de todos en esta causa. Así es como concluimos este evento del Día Mundial del Cáncer de Mama. Aquí les pasamos unas de las imágenes cómo se vivió este día. Y pues aquí estamos con mis compañeros Rafa Buelna y Alexis Cervantes. Para ti, ¿cómo es que se te hace esto? ¿Cuál es su finalidad? No, pues la verdad está muy padre que apoyen de esta manera a todas las mujeres que han padecido el cáncer de mama y que hagan una campaña en contra de ello y que nos pidan que la autoexploración, como lo dicen, y pues es una causa muy padre y que haya menos muertes de mujeres en el país. Y a ti, Rafa, ¿qué crees que es un gran beneficio tener estas pláticas, autoexploraciones como nos comenta Alexis, que debemos de tener? Sí, creo que es muy importante porque es un cáncer que si se detecta a tiempo se puede erradicar, puede salvar muchas vidas. Creo que es un gran proyecto el que está emprendiendo aquí en la ciudad de Guanajuato. Apóyenlo, nosotros estamos aquí apoyando y pues dejar el mensaje para las mujeres que se toquen, se exploren, porque puede salvar su vida. Saludos. Bueno, así es como concluimos.